Hola, hola amigas crocheteras, ¿están preparadas para crear y disfrutar? Hoy les traigo un tutorial súper básico para principiantes que toda buena crochetera debe dominar: el punto cadena. Las cadenas son los primeros puntos que deben aprender porque forman la base para todo lo demás. Esa base es llamada cadena base. Por ejemplo, este es mi nuevo proyecto, el jersey marino. Esta es la espalda del jersey, ¿sí? Toda esta pieza se pudo crear gracias a esta primera fila de cadenas. ¿La ven? Ahí está. Gracias a esta fila es que yo puedo crear, tejiendo hacia arriba, la hermosa trama que diseñé para este buzo. ¿Ven qué bonita que queda? Y todo gracias a esa primera cadena base que tejimos. Las cadenas también se usan al momento de girar el tejido y empezar una nueva carrera. Nos dan la altura necesaria para tejer esa fila nueva. ¿Ven aquí? Ahí hay unas. Y así vamos tomando altura en uno de los lados para ir tejiendo fila por fila. Y por último, las cadenas se usan combinadas con otros puntos para formar patrones hermosos, o lo que algunas llamamos cadenas de separación. Como aquí en el ejemplo, que las uso para separar el punto B invertido. ¿Ven? Ahí y ahí. Tengo la B y lo que separa esa B es el punto cadena. También la tengo aquí. ¿Las ven ahí? Ahí hay 3 de separación que me forman como un rectángulo, y también las uso en el punto picot que elegí. Bueno, si les parece, vemos la presentación y manos a la obra. Aprendemos cómo tejer un punto cadena paso a paso. Hola, hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Comienza como siempre haciendo un nudo deslizado, que si quieres repasar cómo se hace les dejo el video aquí arriba. ¿Sí? Tomas la hebra de finalización, la cruzas formando un arito, lo pasas por dentro y ajustas. Ahí va. Ahora introduces el ganchillo en él y ajustas bien. Te conviene sujetar con los dedos pulgar y mayor la base del nudo para facilitarte el trabajo. Luego enganchas el hilo con el ganchillo y lo traes atravesando el nudo deslizado, formando así la primera cadena. Repites esta secuencia. Tejes la cantidad necesaria de cadenas, la especificada en el patrón que estés haciendo. Enganchas el hilo con el ganchillo, atraviesas la cadena. Y así vamos formando esos eslabones que forman la cadena base. Es más, por la forma que tienen, es por eso que se llaman punto cadena, porque son como eslabones de una cadena, si le prestan atención. Y repiten la secuencia hasta dominarla. Enganchan el hilo, lo atraviesan por la cadena, enganchan el hilo, lo atraviesan por la cadena. Cada vez que hagas una cadena es recomendable que deslices la mano para mantener la tensión uniforme en todas las cadenas. De lo contrario, algunas podrían quedar más ajustadas que otras. Es importante tener en cuenta que tendemos a hacer las cadenas apretadas en comparación con otros puntos. Por lo tanto, te recomiendo tejerlas un poco más sueltas para facilitar el trabajo en futuras filas. También puedes optar por utilizar un ganchillo de tamaño más grande para tejer la cadena base si tienes dificultades para controlar la tensión. Si estás practicando y es la primera vez que tejes, elige una lana de grosor intermedio para un ganchillo de 4 o de 5 milímetros y asegúrate de que no tenga pelusas para poder identificar claramente los puntos. Es fundamental aprender a identificar cada parte de la cadena.
La parte delantera de la cadena base, a ver si vemos bien ahí, muestra pequeñas V's en el dibujo, o V's. ¿Ven allí? Ahí va. Son esos eslabones de los que hablamos. Ahora bien, si damos vuelta a esa cadena, la parte trasera presenta pequeños bultos con una lazada como hacia afuera. ¿La ven allí? Ahí. Recuerda que la forma correcta de contar las cadenas es desde el ganchillo hacia la izquierda. La lazada que está sobre el ganchillo, esta no cuenta. ¿Sí? Esta es la primera. ¿Sí? Esa primera B, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así hasta llegar al final. El nudo deslizado del final, este que tenemos acá, tampoco se cuenta, tampoco es una cadena, no hay que tomarlo en cuenta al momento de contar. No te frustres si no dominas estos conceptos de inmediato, todo es cuestión de práctica. Ahora, si vemos las cadenas, ¿sí? Al final tenemos una lazada arriba y una lazada debajo. ¿Ven allí? Eso hace que podamos tomar o tejer nuestro primer punto tomando solo la lazada trasera o la lazada delantera. Y vuelvo a repetirte, no te frustres si te cuesta al principio, todo es cuestión de práctica, tómate el tiempo que necesites, todos hemos pasado por esta etapa de aprendizaje al principio. Te dejo aquí algunos videos relacionados para principiantes que pueden ser útiles para repasar. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Cuéntame en los comentarios cómo les va con las muestras de punto cadena y si les surge alguna duda. Y muchas gracias por estar ahí cada semana acompañándome. Y recuerda que tu apoyo mediante likes, suscripciones al canal, membresías, cafés y siguiéndonos en nuestras redes significa mucho para nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos. Y como siempre digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.